Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo una vez más en esta mesa de diálogo pentecostal para seguir con esta serie que tenemos, Los enemigos del cristiano. Y en esta oportunidad pues ya vamos a tocar el asunto del enemigo número 3, que es el diablo. Ya tocamos la carne, el mundo y en esta ocasión el diablo. Así que vamos a proseguir con este maravilloso tema. Procuren ya tener su Biblia, tener su lápiz, tener su libreta para ir anotando citas y todo, hermano, y podemos comenzar con este estudio. Hermano Manuel Cabañas, bienvenido una vez más a esta mesa de diálogo. Bendición a todos los hermanos que nos siguen a través de la transmisión y pues continuamos, ¿no, pastor? Como cada 8 días aquí con este tema tan apasionante, las mesas de diálogo. Y esta vez nos toca el tercer enemigo, ¿no? Cristiano. Así es, hermano. Entonces, pues también les recomendamos compartir la transmisión y los invitamos también a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, IMEP AGS, y pueden suscribirse y activar la campana para poder que les lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo contenido de bendición. Así que adelante, hermano Manuel, con la lectura. Amén. Sí, pues entendemos, ¿no?, que el diablo es nuestro enemigo. Entonces vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro nos da el consejo, ¿no?, de que el diablo es nuestro adversario. Amén. O sea, a nosotros aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos un adversario más, en este caso que vamos a tocar, que el diablo es nuestro adversario. Sí. Y debemos de saber, pues, emplear las medidas adecuadas para alejarnos, para poder combatirlo y, hermano, saber cómo resistir también, porque la Escritura también nos demanda que debemos de resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Entonces, en estos aspectos vamos a desglosar cada parte, cómo él trabaja, qué es lo que emplea para que el cristiano pueda ir cayendo en esas redes, en esos lazos, hermano, y cómo nosotros podemos hacer para resistir todo eso y él huya de vuestras vidas. Amén. Así es, pastor. Mire, si vemos desde toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que realmente el diablo se ha manifestado de diferentes formas y siempre ha tenido como propósito el derribar al hombre, ¿no? Lo vemos en Génesis cuando en forma de serpiente engañó a esta Eva e hizo que cayera en el pecado de comer el árbol que tenían prohibido, del fruto prohibido, ¿sí? Entonces el diablo siempre usa artimañas, ¿no?, para poder estar peleando en contra de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a explicar, hermanos, un poquito cómo era realmente Satanás antes de que y cómo lo creó Dios, ¿verdad? Porque es un ser creado y vamos a ver, hermano, perfectamente cómo lo describe la Escritura, y vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, hermanos, si se me permite, solamente en cuestión de saber cómo se emplea, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí, el capítulo 28, el verso 12. Vamos a leer. ¿Sí? Amén. Ezequiel capítulo 28, el verso 12 dice la Escritura, sí, hermanos: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí vamos a ir, hermano, enfatizando varios aspectos, ¿no? Porque empieza a describir la Escritura cómo es este ser, porque es un ser, ¿verdad?
es un ser creado. Entonces, sí. Vamos a ver cómo son las características que está dando la Escritura, porque dice, eras el sello de la perfección, y que verdaderamente, hermano, vemos cómo era perfecto en todos sus caminos, en todas las cosas era perfecto. Y dice también la Escritura que lleno de sabiduría. Entonces, no podemos nosotros ignorar, como dice la palabra del Señor, hermano Manuel, y ayúdame a buscar esa Escritura. Ajá. No debemos de ignorar las maquinaciones que tiene, porque en realidad es sabio. No es la sabiduría, para aclarar, porque solamente el Señor Jesucristo Él es la sabiduría. Y en pocas palabras es que estaba lleno de sabiduría. 2 Corintios 2:11. Léalo por favor, hermano. Vamos a ir entendiendo partes bien importantes, porque la Escritura dice que estaba lleno de sabiduría. Sabe perfectamente por dónde va a llegar y cómo va a ser. No es de que va a emplear las cosas solamente hacia la ligera, no. Él sabe cómo, él sabe las estrategias, él sabe cómo planear, él sabe cómo hacer, cómo distribuir las cosas. Entonces, no debemos de ignorar que tiene sabiduría. No debemos de ignorar eso, porque bien el enemigo conoce también la palabra. No, si hay algo que la conoce al derecho y al revés, de principio a fin, es Satanás. Así dice, y ese es el consejo que da el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 2 y versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Exactamente. Entonces, hermanos, en esta postura nosotros vamos a ver cómo es que siendo sabio, o sea, tener sabiduría, él emplea con artimañas, si bien dice la Escritura, hermano, ¿no? Artimañas del error para poder hacer caer, tropezar a los hijos de Dios, de tal manera que él no va a llegar no sabiendo las cosas, sino que él sabe perfectamente las cosas. ¿Cómo llegó con esta Eva, perdón? Sí, como le comentamos, lo que usted comentaba. Al principio, él fue tan hábil que llegó en forma de serpiente. Mire, si quieren lo leemos, pastor, hasta Génesis 3, 4 y 5, rápidamente. Sí, porque vemos que desde Génesis está... Sí, ahí está, y empleó la sabiduría, porque no es de que él no conociera las cosas, él sabía perfectamente lo que Dios había dicho al hombre. Y él empieza a decir, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Entonces, ¿cómo fue que empezó a ganar ventaja? Él sabía. Entonces, es un ser sabio, o sea, con sabiduría, hermano. No debemos de ignorar eso. Lean, hermano. Sí, desde el 3, desde el 2 voy a empezar a leer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, el engaño, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, con esa sabiduría que él tenía, hermano, que él tiene, entonces realmente empezó a engañar, transgiversó las cosas para que él pudiera llamar la atención. Es que Satanás siempre va a querer llamar la atención de vosotros con muchas cosas. Y entonces llega con esta Eva y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Ese no era el mandato de Dios. Por eso la mujer, el asunto fue que le hizo caso a la serpiente, que le hizo caso a Satanás, y ella dijo, no, de todo árbol podemos comer, pero de este árbol, es como que quien dice que le dio la clave, ¿no? Sí, como que le dio la clave aquí de este. Entonces, dijo, entonces ahí está, ¿de dónde me voy a agarrar? De aquí. Entonces dice, no van a morir. Ahí está empleando las artimañas. Ahí está la maquinación. Por eso, hermano, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Yo me he topado con hermanos que me han comentado
ay, que ahí en mi casa se está apareciendo un espíritu, se está apareciendo una señora, o se está apareciendo un niño, etcétera, y en vez de reprenderlo, hermano, se ponen a platicar. Porque me tocó con una hermanita hace algunos meses que estaba batallando con un asunto similar y dice, pero yo platicaba con él, o sea, que le preguntaba qué era lo que quería, qué era lo que estaba haciendo ahí en ese lugar. Le dije, no, es que no debemos de platicar con los demonios, no debemos de platicar con los espíritus, al contrario, hay que reprenderlos. Entonces, lo que debemos de hacer primeramente es reprender todo eso, porque si usted se pone a conversar, cuidado, hermano. No, y también, ya me tocó el caso de un romano que me decía que, bueno, el diablo que se le ve, no, el diablo no se le ve así, porque sí, si vemos, como le comento, que desde Génesis hasta Apocalipsis está haciendo sus destrozos, y hoy día, lo que mencionábamos en la predicación pasada, que se ha infiltrado en las iglesias, el diablo es muy sabio, o sea, él tiene mucha artimaña del error. Sí. Se ha penetrado hasta las iglesias evangélicas. Entonces, por eso yo le decía a la hermana, no debe de platicar con esos demonios, no debe de platicar con esos espíritus. Usted lo que debe de hacer es reprenderlos. Así que, cuando nosotros sabemos pues que el diablo tiene mucha sabiduría, es sabio, es ser inteligente, y entonces de tal manera que cuando se puso a platicar la mujer con él, entonces él dijo, de aquí me voy a agarrar. Entonces usted le está dando la cavidad, le está abriendo la puerta para que él pueda entrar y hacer y deshacer. Entonces cuando él llamó la atención y que tuvo la atención de la mujer, es que él pudo emplear sus artimañas con esa sabiduría. Entonces de tal manera que él dijo, no van a morir, sino que van a ser como Dios. Entonces la mujer, hermano, al oír que iban a ser dioses, ese fue lo que, como que los ojitos le brillaron, ¿no? Cayó en lo que ya hemos comentado, porque veníamos comentando, en la vanagloria, de decir, yo quiero ser como Dios. Entonces, de tal manera que le brillaron los ojitos a la mujer, volvió a ver el fruto nuevamente, hermanos, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dice que lo miró, que era codiciable para adquirir sabiduría. Dijo, ay, sí es cierto, vamos a ser dioses, ay. Y ese fue el error, no saber que es un ser sabio y que no podemos darle ninguna entrada. Sí, pastor, de hecho, mire, yo quiero comentar que en Lucas 4, a partir del 13, el único que lo pudo vencer y con la palabra fue nuestro Señor Jesucristo, hecho carne. Sí. Porque el Señor le citó la palabra y hizo que se fuera con la palabra. Pero es el único que el diablo, porque de ahí se han traído a reyes, vemos a un Saúl, se ha traído incluso a gente de mucho conocimiento de Dios, se los ha traído para abajo. Sí, porque bien lo dice hermano Manuel en el aspecto de que Eva no empleó la palabra, sino que ella empezó a hacerle caso. Sí. Entonces, vemos pues la cuestión de que habla Lucas capítulo 4, de la tentación, que va en el desierto y le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, en pocas palabras el Señor dijo, pues yo no tengo que demostrarte a ti nada, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo no tengo que estar demostrando nada. Por eso el Señor empleó la palabra. Entonces es bien importante que nosotros tengamos la palabra, porque la palabra nos va a hacer a nosotros sabios. Aquí está la sabiduría. Entonces hay que entender estos consejos para que podamos ser sabios y que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Por eso el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dijo, bueno, aquí ya no la hice, vamos a emplear otra cosa. Sí, pero ¿quién lo venció, no? O sea, el Señor Jesús. Yo creo que incluso él pudo haberse confundido a un Pablo, a un Pedro. Recuerda en el Evangelio cuando le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, que le dijo que él iba con él hasta la muerte y que no lo iba a dejar estar solo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque había invadido en Pedro.
Entonces, de tal manera que lo que el Señor Jesucristo nos enseña, pues, es de que con la palabra, o sea, la palabra que es toda sabiduría, hermano, es toda sabiduría, ahí podemos vencer la sabiduría. Por eso dice también la palabra del Señor, hermano, que el Señor enloqueció la sabiduría de los hombres. Entonces, nadie puede sobrepasar la sabiduría de Dios, o sea, nadie puede estar por encima de las palabras, y a la palabra, la sabiduría, hermano, en nuestras vidas. Por eso, de tal manera que el Señor dijo, bueno, aquí ya no la hiciste. Entonces Satanás dijo, bueno, voy a emplear otra cosa. Dice que lo llevó al pináculo del templo, ¿verdad? Ajá. Dice, pues lánzate de aquí porque escrito está. O sea, le sacó también la palabra como que diciendo, a ver, vamos a pegarle con su propia palabra, ¿no? Pero más sin embargo el Señor dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ay. Y usted conoce pues la historia, ¿no? De cómo se viene. Animamos a los hermanos que lo noten por la verdad. En Lucas 4 vienen las tentaciones del Señor Jesús, así como ya citamos Génesis, que viene con y también tocamos 2 de Corintios 2:11, porque hermanos no debemos de ignorar eso. Entonces, de tal manera que el apóstol Pablo nos está recordando y nos dice que para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, en pocas palabras, no des lugar al diablo. Que también lo visita en Efesios 4, 26 y 27. Vamos a leerlo, hermano, claro que sí. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, verso 26 y verso 27. Perfecto, entonces, qué bueno que estemos citando la palabra, que estemos anotando, espero que esté anotando ahí la escritura para que no pueda tomar ventaja. Dice Efesios 4, 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27, ni des lugar al diablo. Perfecto, no des lugar al diablo. Entonces lo que Eva hizo es que le dio lugar. Entonces ahí sus maquinaciones empezaron a hacer de las suyas, los dardos empezaron a hacer de las suyas, de tal manera que empezó a ver las cosas diferentes. Entonces, hermanos, cuando el diablo se mete en su mente y que usted le da lugar, él se mete en su mente, él se mete en todo su ser, de tal manera que empieza a ser de las suyas. Por eso dice la Biblia, no ignores sus maquinaciones, los pensamientos que tienes para destrucción. Porque bien dice la Escritura que vino para votar, matar y destruir. Juan 10:10. Sí. Si lo quieren anotar, hermanos. Entonces sí es bien importante. El capítulo 10. El Evangelio de Juan 10:10. Entonces, hermanos, en primer lugar, este ser es un ser con sabiduría. Era perfecto. Hay que aclarar eso, que era perfecto. Porque ahora el Señor quitó esa perfección, de tal manera que el Señor prende un fuego en medio de él, de tal manera que lo consumió. Entonces, el aspecto de él es terrible, por eso ahora él se presenta como un ángel de luz, hermano. Por eso debemos de saber eso. Entonces, y lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el diablo se disfraza, ¿verdad? Como un ángel de luz. Busquemos esa cita, hermano, para poder entrar ya después a lo siguiente, que vemos pues que este ser malvado lo que pretende es llevarnos a la destrucción, a la muerte, a la perdición. Por lo tanto, la Escritura dice que se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 11:14. Muy bien. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que el 15. Así que los extraños y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, entonces, por eso, Pablo está hablando de los falsos apóstoles, de los falsos obreros fraudulentos, lo llama el apóstol Pablo, de tal manera que apóstoles de Cristo. Satanás era un ser perfecto, lleno de perfección, pero más sin embargo, el Señor prendió un fuego que lo hizo, hermano, quitarse esa perfección, de tal manera que ahora se tiene que disfrazar. Entonces, por eso bien dice la Escritura, y no es maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Y nomás es para devorar a aquellos que le dan un poquito, y no es necesario que le abra toda la puerta, no, es un poquitito, solamente eso necesita. Así que ya vimos pues de que él era perfecto, de que tiene sabiduría, por eso no debe de ignorar sus maquinaciones, hermano. Tiene sabiduría, y luego dice la Escritura, y acabado de hermosura. Estamos en Ezequiel 28. Sí, acabado de hermosura. Entonces da las cuestiones, hermano. Qué impresionante es esto, hermano. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, sí, ya lo miramos. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Gracias, hermanos. Entonces vamos a ir poco a poco, porque qué hermoso, hermano, es saber que estos elementos que el Señor puso en la vestimenta de este ser, hermano, ahora el Señor la ha entregado para nosotros. Porque todas estas piedras que son mencionadas aquí son los materiales con las que está hecha la nueva Jerusalén, hermano. Habla de las calles de oro, ¿no? Qué hermoso es mirar esto, y hablando de la nueva Jerusalén, hermano, qué bonito que el Señor ahora lo ha puesto para nosotros, para su novia, para su iglesia, hermano. Qué impresionante es que la Escritura habla de esto. Entonces, fíjese bien, hermano, el Apocalipsis capítulo 21, el verso 18. Ay, qué hermoso. Me gozo, hermano, en la palabra del Señor, porque esto es glorioso, hermanos. Porque esos mismos materiales que el Señor había puesto en este ser, Él los despreció, y el Señor dijo, ahora se los voy a entregar a mi novia. Es la vestimenta, o son el material con la que está hecha la nueva Jerusalén. Fíjese verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo crisopaso, undécimo jacinto y el undécimo amatista. Las 12 puertas eran de perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso, hermano, que la nueva Jerusalén está hecha de los mismos materiales que el Señor había puesto en este ser, pero Él lo despreció por su maldad. Entonces, de tal manera que el Señor ahora la puso para su novia, para su iglesia, para su pueblo. Gloria a Dios, porque el Señor le ha hecho que su novia se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Estos materiales que el Señor había puesto en este ser, ahora el Señor se los ha entregado para su novia. Entonces, esta ciudad maravillosa, la nueva Jerusalén, está hecha de estos materiales. Gloria a Dios, qué hermoso, porque esa era la vestimenta del diablo. O sea, esa era la vestimenta que tenía este ser cuando Dios lo creó. Lo creó, y aquí vemos en el verso 14, pastor, el rango que tenía, ¿no? Sí, que era un querubín. Y todavía, hermano, espérame un poquito, porque dice la Escritura, aparte dice que las flautas y los tamboriles estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, bueno, se dice que él era el principal director de la alabanza, para adorar a nuestro Señor. Entonces tenían un puesto, un rango muy alto, ¿no? Aparte de ser querubín, como ya nos adelantamos un poco,
pero él era el director, el que dirigía. Por eso hay que tener mucho cuidado el día de hoy, pastor, con la música, Sí. porque muchos demonios, muchas cosas malas, muchas influencias vienen por medio de la música. Sí. Entonces, hermanos, ¿el diablo sabe de música? Claro que sí. Él era, como dice nuestro hermano, era el director principal de la alabanza en el cielo. Fue creado parte para eso, ¿no? Para adorar. Entonces, para él la sabe adoración. perfectamente de atrapar emociones, porque de eso, claro. la música muchas veces es para atrapar las emociones. Él sabe cómo Exacto. llegar al sentimiento, a la alegría, a la tristeza, al odio, al homicidio, porque por medio de la música puede penetrarse en todos estos aspectos. ¿Por qué cree, pastor? Es así que la gente que está con un problema así de algún divorcio, alguna situación que se peleó con el esposo o la esposa, se va luego a beber y en esas cantinas, esos lugares donde están bebiendo, hay música triste. Y en lugar de curar su mal y basarse en la palabra del Señor para recuperar lo perdido, su matrimonio, su relación, al contrario, se va ahí y el diablo empieza a trabajar en que, como dice usted, deseos suicidas, deseos de tristeza, deseos malos. Entonces no debemos de ignorar esto, hermano, porque a través de la música, para muchos dicen, pero pues ¿qué tiene que ver? Una canción triste. No, tiene que ver mucho. Y además dice también la escritura en un proverbio que no debemos de cantar al alma afligida, al alma triste. Exacto, es lo que ya hablaba de alguna forma ahorita, ¿no? Porque se me vino a la mente ese ejemplo, ¿no? De la gente que quiere destruirse, que ya quiere cortarse las venas, que quiere suicidarse, que quiere hacer muchas cosas y ya, e incluso dejar su matrimonio y ya darlo por perdido. En cuestiones de desamores, ¿para dónde lo están arrastrando, no? O sea, el diablo a través de la música atrapa entonces estas emociones y sentimientos, porque él se percata que a través de la música muchas veces el hombre naturalmente puede mirar muchas cosas, pero hay un subconsciente, hermano. Así que debemos de saber esto. El subconsciente atrapa los mensajes que son emitidos por las cosas, ya sea por la televisión, ya sea por el radio, etc. Entonces el subconsciente atrapa esos mensajes Y los lleva. y lo pone Por eso hoy día, pastor, nosotros como hijos, verdaderos hijos de Dios, ya no le cantamos a la mujer, ya no le cantamos al amor. Al único que le cantamos es a nuestro Señor de señores, es nuestro Rey de reyes. Al único que hay que alabar en las alabanzas de exaltación, de adoración, porque es para Él la honra, la gloria. No le cantamos ya al mundo. Y también, hermana iglesia, hermanos, no queremos ofender a nadie, no queremos que a través de esto se puedan ofender, pero hay ciertos ritmos que en la iglesia pues no son propios, no son propios. Reggaetón cristiano, El rap, este tipo de elementos o de géneros musicales, hermano, que muchos dicen que no importa el género. Híjole, hermano, hay que tener mucho cuidado, Sí, perdón, pastor, que le interrumpa. Yo platicamos el miércoles pasado que Charles Spurgeon en el siglo XVIII dijo que en los últimos tiempos, o sea, iban a estar los púlpitos llenos de payasos para entretener a la gente. Entonces muchas veces los pastores dicen eso, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, falsos pastores, que quieren llevar a la iglesia y ir rap cristiano, reggaetón cristiano, payasos cristianos. Eso no es la palabra de Dios. Y bien, hermano, pues estábamos trabajando un poquito la vez anterior en la mesa de diálogo en cuestión de que el mundo se ha introducido a la iglesia. Así es. Entonces, qué tremendo que adentro de la iglesia ya está el mundo introducido en la iglesia. Lo acabamos de leer con unos maravillas de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese que muchas veces me han hecho, a mí en varias ocasiones me han hecho la propuesta, ¿no? De que vamos a llevar un evento de payasos, vamos a llevar un evento de rap, o sea, raperos que empiecen a estar cantando para cadenas. Haya muchos jóvenes en la iglesia, pero no, eso no me dice la Biblia, hermano. La Biblia me dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con la palabra de Dios. Entonces lo que necesitamos nosotros es la palabra de Dios. Hablar de géneros, híjole, es bien complicado, hermano, pero ciertamente hay géneros que no.
en mi postura como pastor, como ministro, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con lo que presentamos en la iglesia, porque eso nos va a ser demandado también. Y hermano, pues una cosa es de que estemos con alabanza y oración que se le tiene que dar a nuestro Dios, pero hay géneros, hermano, que pues realmente no son para adorar a Dios, que se hicieron con otros fines. Por ejemplo, el reggaetón se hizo con fines de sexualidad y todo ese tipo de cosas, de género. Para ese tipo de cosas se hizo ese tipo de género, pensando en el de género de la mujer, en la denigración de la mujer y del hombre. Si usted escucha ese tipo de música, de reggaetón, etcétera, hermanos, denigran mucho a la mujer, etcétera. Entonces, hermanos, pues ahora sí que aquí ponemos un paz de Cristo. Y qué bueno que se menciona, pastor, porque muchas veces no podemos evitarlo, porque si tomamos transporte público y el chofer lleva música, bueno, tenemos que escucharla, no podemos quitar los oídos, ¿no? Pero saber qué es bueno y qué es malo. Y también en cuanto a la música, y más que estamos viendo que este querubín era la alabanza. Bien astuto en cuestiones de alabanza, de música, perdón, muy astuto en cuestiones de música, porque él atrapa a través de la música. Entonces la iglesia debe de saber que la alabanza, la adoración no es para la iglesia, es para el Señor. Entonces esto sí lo debemos de tener bien claro y presente, porque a través de la música, decíamos pues, de que se puede llegar al suicidio, se puede llegar a homicidios, porque hay muchas canciones, hermano, que eso es lo que están transmitiendo. Y ahorita abiertamente ya se habla, hermano. Ya se habla. No es solamente de que esté escondido por ahí detrás. No, ya se habla directamente. Exacto, ya los mensajes subliminales que había antes ahora ya están directos, ¿no? Ya directitos, ya no es de que se esté poniendo así por detrás, ¿no? O sea, ya está directamente los mensajes. Y podríamos hablar de música, podríamos hablar de canciones, hermano Manuel, y realmente no nos acabaría el tiempo ahorita para ir hablando de esta canción, de tal grupo, de tal... Entonces, no vamos a acabar, hermanos. Pero sí lo que queremos decirles es de que tengan mucho cuidado con la música. Sí, porque si hablamos de falsos pastores, de que ya ha ingresado, son cosas tan malas a la iglesia, pues son pastores, pero también son adoradores de Dios, bueno, supuestos adoradores de Dios, ¿no? Que también se han introducido ahí, entonces cuidado, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, hermanos, así que da el rango de jerarquía que también tenía Satanás, y dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, querubín, un querubín. Entonces, la palabra del Señor da pues el rango de los ángeles, hermano, qué tipo de rango hay, y uno de los más elevados es el querubín. Entonces, en pocas palabras, hermano, se ha dicho pues de que este ser era como la mano derecha de Dios. Entonces Dios lo puso sobre todo las cuestiones de los ángeles, era el jefe de todos los ángeles, de tal manera que la escritura dice: tú, querubín grande. Y hay características que tiene el querubín, hermano. Sí, por eso es que sabemos que como él era el jefe y movía muchos ángeles, sabemos que cuando él cayó se trajo una tercera parte de esos ángeles. Por la sabiduría, hermano, porque cómo es que planeó el golpe de estado y cómo fue que hizo que los ángeles le siguieran, aún sabiendo que estaban mal. Sí. Entonces, la cuestión de la planeación, la sabiduría, la forma en que hablaba y todo, pues los ángeles aquellos se la creyeron. Sí. Se la creyeron. Y ahí está una de las cuestiones de que como querubín hay ciertos aspectos que tiene el querubín. La Biblia dice que el querubín tiene las alas. Las alas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cuántas alas tiene un querubín, son 6 alas. Entonces, si vamos a ver esto, hermano, Dios puso 2 querubines
En el huerto también. Ujú. Cuando ya... En el huerto. Para que ya no regresara el ser humano al árbol otra vez. Y también puso querubines en la tapa del propiciatorio del arca de la alianza. Y vamos a ver cómo es la descripción más o menos de un querubín. Hermano Manuel, si me hace favor para ir buscando la descripción de los querubines en la Biblia, para ir, hermano, enfatizando, para que usted se dé una idea de cómo es que es un querubín, porque habla de querubines, de serafines, y luego están los arcángeles, y, hermano, pues el rango de los ángeles, que cada uno tiene una función, ¿no? Cada rango de la escritura de los ángeles tiene una función. El querubín era para proteger, son los que están al cuidado del reino, o sea, de Dios. Esos son los querubines. Los serafines, hermano, pues ya también se ha hablado de los serafines, de los arcángeles, que son para pues, los que están peleando, etcétera. Tenemos al arcángel Miguel, hermano, que cuando hay una batalla, cuando hay una lucha, evidentemente siempre se habla que en la escritura que Miguel y sus ángeles salían a combatir. Y los ángeles, se habla de la cuestión de los mensajeros, que son los que traían el mensaje, como el ángel Rafael, que venía y traía los mensajes, ¿verdad? Como cuando va a entregarle el mensaje a Daniel, ¿verdad? En el capítulo. Entonces, habla la escritura de esto, que venía Daniel, ¿verdad? Venía Rafael a darle el mensaje a Daniel. Entonces, vemos pues las jerarquías o los rangos y las funciones que hacían los ángeles. Entonces, él era un querubín, y dice querubín protector, porque esa era la función de los querubines, era la función de proteger, cuidar el reino. Y Ezequiel 10:14 dice, cada uno tenía 4 alas. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban las alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Y así sigue. Muy bien. Entonces, hermano, también vemos nosotros pues que... Todo el capítulo 10, perdón, pastor, dice, bueno, desde el 7 empieza que el querubín extendió su mano en medio de los querubines, para poder leer y ver todo eso, porque la descripción la da en el capítulo 14, pero 14. Ya no se ve todo el contexto de lo que quiere decir aquí Ezequiel, el capítulo 10. Es un capítulo muy corto, entonces, pero dice el 14, y cada uno tenía 4 caras. La primera era de rostro querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Muy bien, porque da pues cuántas alas tenía, ¿verdad? Y porque muchos se confunden en el aspecto de los serafines, cuando habla la escritura que había serafines alrededor de él, que cada uno tenía 6 alas. 6 alas. Entonces, pero ahí habla de los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, dice la Biblia. Entonces, porque muchos se confunden en el aspecto de que, los serafines, los querubines, cuántas alas, si los ángeles tienen alas, cuántas alas. Entonces, ese es otro tema para hablar de los ángeles, hermano, y las funciones, porque es bien importante también este tema de los ángeles, hablar de todo esto. Pero debemos de ir aprendiendo, pues, que se habla, pues, del aspecto de los querubines de esta forma, hermanos. Así que estamos ahí y... Sería 6, del 1 al 13. Sí, nada que ver con... Y vio al Señor sentado, dice la escritura. Y vio al Señor sentado en su trono. Y el borde de su manto llenaba el templo. Dice el 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que toco tus labios. A ver que vemos la descripción. Aquí está en 6:2. Por encima en él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, nada de que es como un
niñito con un osito, como sacan ahí en la iglesia católica, ¿no? Que son los angelitos cuidando al niño, ¿no? A un bebé, a una bebé. Así que ahí estamos, hermano. Entonces era un querubín, era un querubín, era perfecto. Entonces dice el verso 15 de Ezequiel 28, donde estamos, hermano, perfecto eras en todos tus caminos, ya lo citamos, desde el día que fuiste creado, porque Él es creado, es una criatura, y jamás las criaturas van a estar por encima del Creador. Pastor, si me permite nada más para reforzar, Isaías 6:2, ¿cómo son los serafines? ¿Sí? Para que lo vean los hermanos allá en la casa, ¿no? Porque si deben de estar confundidos las 6 alas, pero esos son de los serafines. Los serafines. Y el rango de este Satanás es más alto, es un querubín, más que un serafín. Entonces ahí estamos, hermano, y dice la Escritura, el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te deseché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué tremendo, hermano. Así es, pastor, así es. Mire, y yendo al libro de Isaías 14, que habla de lo mismo, 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, que él quería ser, aquí nos dice Isaías un poco más explícito, que él quería ser como Dios, ¿no? Semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Cuál es su final? ¿Cuál va a ser su final? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es el ángel varón que hace temblar a la tierra, que transformaba a los reinos. O sea que va a ser, pero reducido, porque realmente pues el Señor al final, hermano, como nosotros vemos en el Apocalipsis, que el Señor lo va a destruir, entonces, y lo va a mandar al lago de fuego, porque es el destino, ¿no? Entonces Satanás sabe bien su destino, él conoce su futuro, y el futuro es de que es el lago de fuego. Su futuro es estrenar, ¿no? Porque él lo estrenó del lago de fuego. El lago de fuego, aunque de hecho pues se estrena con el anticristo, ¿no? Con el anticristo y el falso profeta. Entonces Satanás y sus ángeles se le está preparado y ya reservado el lago de fuego, porque ya no se halló lugar para ellos en el cielo, porque si ya estaban en el cielo y no lo quisieron, hermano, ya se les quitó, ya no se les va a hacer nada de eso, sino que ahora son su destino y su final es el lago de fuego. Entonces, hermanos, no debemos de ignorar cada una de las cosas por las cuales Satanás se emplea y emplea tentaciones, emplea sus artimañas, emplea sus lazos, y bien dice la Escritura que también puede llenar nuestros corazones, hermanos, de cosas inciertas, a veces estando en Dios, así que debemos de tener mucho cuidado. Tenemos un caso bien particular, hermano, y es en el libro de Hechos, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5, porque tenemos un caso bien particular aquí, hermano, de Ananías y Zafira. Yo sé que muchos conocen esta historia, pero bien, fíjese bien cómo dice la palabra del Señor.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué podemos nosotros entender, hermanos, de que a pesar muchas veces de lo que digamos, pues yo voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia, a mí Satanás no me toca, cuidado, espéreme un poquito, porque bien dice la Escritura que el maligno no lo toca, y sí lo dice la palabra del Señor. Pero ¿a quiénes? Sí, es que ahí va, pastor, pero realmente tenemos la comunión correcta con el Señor Jesús para que el maligno no toque. Exactamente, o sea, aquellos que están consagrados, aquellos que están bien delante de la presencia de Dios, hermano, que tratan siempre de guardarse para Dios, hacer su voluntad, porque hay muchos que a la verdad solamente vienen por venir. Sí, lo platicamos que como los católicos, nada más por cumplir el servicio. Entonces, realmente se tiene que tener una comunión con el Señor. Por eso aquí, hermano, a pesar de que ellos estaban con los apóstoles, que ya les habían dado la instrucción, etcétera, dijo el apóstol Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Así que, hermanos, muchas veces aquí dentro de la iglesia, Satanás puede llenar los corazones de amargura, de vanidad, puede llenarlos de ponerse en contra de otro hermano. Pero es el versículo, pastor. ¿Cómo le dice Pedro? ¿Por qué dejaste? O sea que estuvo en Ananías haber impedido eso. Sí. Pero sin embargo, le ganó. ¿Cómo le ganó también Satanás a esta Eva? Le ganó. Le hizo codiciar el fruto. Entonces sí es bien importante que nosotros entendamos, hermano, porque muchas veces por eso se meten chismes a la iglesia, por eso se mete ya peleas en la iglesia, que un hermano pues no se lleva con otra hermana, mientras la palabra del Señor me dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y es como el buen óleo, o sea que es como un perfume, que hay algo agradable. Pero si dejamos y si nosotros permitimos que Satanás invada nuestro corazón de cosas que fulano y que mangano y que la hermanita y que el hermanito y que el pastor, y entonces, hermano, tenga mucho cuidado, porque nosotros debemos de ir más bien a la palabra del Señor. Tenemos que ir siempre nosotros mirando la palabra del Señor. Por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Debemos estar bien pendientes en la oración, hermano, porque son luchas espirituales. Amén. Y con el versículo que empezamos, ¿no, pastor? La primera de Pedro, sí, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que si usted está velando, si está siendo sobrio, que es lo contrario de ebrio, si está en la palabra, si está consagrado, si está diezmando, si está alabando, si está en comunión con Dios, pues el diablo pues va a pasar de largo, ¿no? Sí. Porque estamos en comunión. En comunión con el Señor. Por eso dice, el maligno no le toca, sí. Pero muchas veces, hermano, si no estamos guardando una comunión correcta ante el Señor, el diablo va a poner muchas cosas y principalmente, hermano, en la mente. Porque de aquí, hermano, bajan al corazón, los malos, ¿cómo se llama? Pensamientos. De hecho, lo dice Pablo, ¿no? También, o Pedro, que los dardos de fuego, ¿no? Del maligno. Sí, entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado porque todavía hay muchos hermanos que permiten, que le dan esa cabida al enemigo. Por eso, hermanos, bien debemos nosotros decir, como dice la Escritura, de que aquí no tiene ni parte ni suerte. Aquí como que yo voy a estar en contra de mi hermano. Si un hermano está siendo usado por Dios, gloria al Señor, que Dios lo usa, que Dios le está pues
poniendo para que pueda anunciar su palabra, etcétera, hermano, para que pueda cantar, para que pueda hacer tal cosa. Entonces, gloria a Dios por ellos. Si uno está predicando, gloria a Dios porque el hermano está haciendo la voluntad del Señor. Si un hermano está haciendo el aseo, gloria a Dios por este hermanito. No es para llenarle el ojo al pastor ni a los hermanos ni nada, sino que lo hacemos para el Señor. Y es lo que dice Pablo a los colosenses: si alguno hace esto, dice, háganlo para el Señor y no para los hombres. Pues sabiendo que a Cristo el Señor nosotros servimos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos todo eso, porque muchas veces Satanás emplea esas artimañas y es como la vocecita, ¿no? Lo mirábamos nosotros en las caricaturas, hermano, que estaba el diablillo ahí hablando, y a veces, hermano, le prestamos oído a eso. Exacto. Entonces dejamos que llene nuestro corazón de eso. ¿Y yo por qué voy a hacer esto? ¿Y yo por qué tengo que dar? ¿Y yo por qué tengo que ofrendar? ¿Yo por qué tengo que diezmar? Pero si mira a todos los pastores cómo se hacen ricos. Espérame, tranquilo. Una cosa es que nosotros lo hagamos por agradecimiento y gratitud por todo lo que Dios nos ha dado, a que se lo estén obligando a darlo. Entonces no es una cuestión obligada, dijo el apóstol Pablo, no por obligación nuestra, sino que Dios ama al dador alegre. Y hay siervos a siervos, hermano, porque unos son siervos pero del diablo y otros verdaderamente son siervos de Dios. Así es, pastor. Mire, bueno, ya lo había predicado usted no hace mucho, en Efesios 6, la armadura de Dios, ¿no? Y dice el capítulo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Sí. Y es bien importante, hermanos, que vayamos aprendiendo pues nosotros cómo ir combatiendo: oración, ayuno, consagración, hermano, para que nosotros estemos bien alertas y sepamos de dónde viene. Por eso usted citaba ahorita, hermano, cuando Pedro le dice al Señor esto y aquello, y el Señor dice, apártate de mí, Satanás, porque muchas veces no es el hermano, y a veces no nos percatamos de que no es el hermano, que es Satanás hablando a través de cierto hermano, de cierta hermana, etcétera, hermano. Sí, pero es cuando lo que hablábamos, pastor, cuando tenemos esa comunión con el Señor Jesús, no vamos a ser presa, ¿no? De que seamos instrumento de Satanás, porque decía el apóstol Pablo, o sea que cuidado con los que hacen, perdón, el Señor Jesús, de los que hacen tropezar, sí, ¿no? Sí, y bien debemos de, hermano, saber cómo estar en comunión unos con otros, perdonarnos unos a otros, abrazarnos, tendernos la mano los unos a los otros, hermano. Le voy a decir, hermano, algo bien importante. No se ponga en contra de su hermano o de su hermana, porque muchas veces, hermanos, lo que estamos haciendo es hacerle caso al enemigo, y muchas veces estamos peleando contra Dios. ¿Qué divisiones? O esas divisiones, exactamente. Entonces, al contrario, hermano, mejor hay que caminar juntos y hay que ver cómo dice la Escritura, ¿verdad? Dice que Romanos 12:12, hermano, nos habla evidentemente, pues, cómo es la cuestión, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, ¿sí? Nosotros lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan, etcétera, hermano. Pero esta es una lucha constante, hermano, porque muchas veces hay hermanitos que no están en la comunión con el Señor y empiezan a prestar oído, empiezan a prestar atención a la voz del enemigo, como lo hizo esta Eva, y se van por otro rumbo. Así que hay que tener mucho cuidado. Mejor tomémonos de las manos, caminemos juntos, lloremos juntos, y hermano, es de que no vamos a decir que no nos vamos a equivocar. Muchas veces, hermano, podemos caer, pero sin embargo, dos son mejor que uno, porque el otro lo va a levantar, lo va a levantar. Exactamente. Entonces, de esos estamos nosotros, hermano, tratando, porque imagínense, Dios escogió a 12, el Señor Jesucristo escogió a 12, pero uno era del maligno.
Así es, así es. Sí, desde el principio era del maligno. Mire, pastor, qué bonita es la palabra para que los hermanos tomen nota. Mateo 16. Ajá. Sí, cuando a partir del 21 que el Señor anuncia su muerte, dice el capítulo 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Perfecto. Entonces, hermano, qué hermoso que nosotros podamos entender un poco de lo que el Señor nos está hablando y hermano, hacernos ver, pues, que muchas veces se puede sonar muy bonito. No, ¿cómo que vas a ir? ¿Cómo que vas a morir? No, ten compasión de ti, sea que... pero el Señor dijo, apártate de mí, me eres tropiezo. Pero no le habló solamente la cuestión de Pedro, hermano, porque no le dijo Pedro, dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces debemos de darnos cuenta a veces quién es el que está hablando a través de un hermano, de una hermana o de una persona allá afuera, ¿verdad? Entonces debemos de saber y tener discernimiento de que estas cosas no vienen de Dios. Esto no, ¿cómo? No, vamos, por eso, si nosotros vemos, pues, que a un Pablo, hermano, se le dijo que con el cinto lo habían amarrado, ¿verdad? De las pies y las manos, y dijo, para que sepan que, porque también le decían, ¿verdad? El dueño del cinturón, el dueño del cinturón va a ser así. Y dijo el apóstol Pablo, no estoy solo dispuesto a que me aten y me azoten, sino a morir. A morir por causa del nombre. Por causa del Señor Jesús. Así es, hermano. Entonces debemos de saber, pues, cómo es que va ampliando sus artimañas el enemigo y cómo va atacando a través de sus demonios, hermano, de sus tentaciones, de todos los lazos que él tiende, las redes que él va ahí tendiendo para que nosotros caigamos. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso, hermano, la oración y el ayuno es bien importante, la consagración. Amén, pastor. Y hablando de eso, mire, el consejo que da Santiago en el capítulo 4 y el verso 7, someteos pues a Dios. ¿Qué es someteos? Pues lo que hablábamos, la comunión, el ayuno, la oración, el congregarse, en diezmar, en alabar, en vivir una vida santa. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa comunión con Dios. Debemos tener esa comunión con Dios. Amén, hermano. Entonces es claro la Escritura cómo es que vamos a vencer, pues, de qué forma vamos a hacerle para poder resistir, y es a través de la oración, del ayuno, de la consagración, de someterse, pues, a Dios. Entonces, hacer su voluntad, eso es lo que habla la Escritura. Tenemos, hermano, también. Sí, no, pues bueno, estaba viendo, por ejemplo, Romanos 16:20, que dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero ¿cuándo va a hacer esto el Señor? Cuando estemos en la voluntad, cuando tengamos la comunión con el Señor. Porque si no crea que el Señor va a actuar, Él no puede. Si algo tiene el Señor, y yo lo he estado, a título personal se los digo, estudiando mucho la justicia de Dios. Y la justicia de Dios habla de que si uno no está en comunión con Él, no puede hacer nada. Tal vez muchos se preguntarán, hermano, bueno, pues yo estoy con el Señor y dice la Biblia que el maligno no me toca, pero ¿cómo es que tocó a Job? Sí, tenemos aquí. Si estaba bien con el Señor. Job, en el capítulo 1 y 2, empezó el diablo permíteme hacer esto, permíteme hacer lo otro. Entonces, dice que Dios le dio una autorización. ¿Sí? Si Dios no le da autorización al diablo que tocara no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Pero ¿por qué no lo hubiera hecho en el caso de Job? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y lo dice la palabra. Apartado del mal. Y que oraba, incluso por sus hijos. Sí, hermano. Sí, perfecto. Entonces muchas veces dice, bueno, estoy en el Señor, pero el maligno no lo toca. Pero también porque a Job, sí, entonces Dios permitió
Y ojo, hermanos, es que Dios va a permitir a veces cosas, pero más sin embargo debemos de estar confiados que estamos seguros en Él. Porque el Señor le dijo a Satanás, no toques su alma. Esa es mía. No toques esto. Así que mucho cuidado. Entonces el Señor le dio un límite hasta donde podía actuar, sabiendo que todo eso iba a seguir perfeccionando a este Job. Entonces muchas veces Dios va a permitir cosas que vengan a nuestras vidas y hermano, es para que nosotros sepamos pues de que en quién estamos confiando, que podemos estar seguros en Él, y eso nos va a hacer a nosotros, hermano, vencedores. Sí, y más que nada, hermano, nos va a impulsar a buscar, a seguir más todavía por el Señor. Amén, pastor. Mire, si me permite, Job 1:1. Bueno, aquí quiero hablar de lo que era Job, porque bueno, ya todos conocemos la historia de Job y cómo vinieron sus pérdidas, ¿no? Pero a mí me gustaría citar, hermanos, la Job 1:1, donde dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no tenía comunión, y aún así el Señor permitió. Y no fue una prueba fácil. Sí. Pastor, murieron sus hijos. Digamos que más allá de las cosas materiales, sí, las ovejas, sí. No, pues puede ser, ¿no? Pero sí, porque sí es cierto, hermano. En verdad, más allá de una pérdida material o algo, o sea, la familia, o sea, los hijos, sí está tremendo, ¿no? Pero más sin embargo, hermano, Dios sabía que este Job iba a mantenerse. Incluso, hermano, después el Señor lo restauró en grande manera y lo prosperó, hermano, de todo lo que tenía. Incluso se habla que sus hijas eran las más hermosas. Sí, qué tremendo, hermano. Entonces, pero, pastor, a mí me sorprende. Un varón, este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Y aún así lo tocó Satanás. Con permiso de Dios. Así que es eso bien importante, hermanos, de que Él va a utilizar este tipo de artimañas. Él te va a poner a veces en la mente, te va a poner en que hagas esto a través de la música, a través de la televisión, a través del internet, a través de muchas cosas. El diablo emplea muchas cosas para hacer caer y tropezar a los hijos del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el principal texto que empezamos a leer: ser sobrios, velar. Entonces que estemos con nuestros 5 sentidos bien, hermanos, bien conectados con el Señor para saber de dónde viene, por dónde viene, hermano. Entonces, si nosotros nos mantenemos bien firmes, hermanos, dice que vendrán contra ti por un camino, mas por 7 caminos oirán delante de ti. Mire lo tremendo que dice el Salmo 109, 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Entonces, ¿cuál va a ser el camino del impío? Satanás. Sí. Entonces, hermanos, pues verdaderamente dejamos aquí un poquito este estudio, aunque es demasiado extenso, demasiado largo, hermanos, pero si usted por ahí algún comentario, quiere algún tema en específico, algo, hermano, pues háganoslo saber, llegar, y con todo gusto vamos a poder hacer una transmisión para darle el tema sugerido. Así que de antemano, hermanos, resista al diablo y huirá de vosotros, porque él nomás viene para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, hermanos. Así que pues vamos a despedirnos de esta transmisión, de este tema, hermano, tan emocionante, y que no acabamos, hermano, realmente no acabamos, y faltan todavía muchas cosas, pero esperemos que hayamos sido de bendición para sus vidas. Sí, claro. Así que, hermano Manuel Cabañas. Pues como dice usted, nunca podemos acabar. Yo me quisiera despedir con un verso, hermanos, que es en 1 Juan 3:8, que dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, hermanos, si estamos en pecado, hay que apartarnos de él. Si no podemos, suplique, doble rodillas, ore,
y no tenga pena, no tenga miedo, acérquese al pastor, hermano. Para eso es el pastor, para eso, bueno, el trabajo que tiene nuestro pastor. Él no le va a juzgar, él va a orar por usted, él va a interceder por usted, hermano. No se deje guiar por la artimaña de Satanás de no salir de ese pecado. No es fácil, no es fácil, pastor. No es fácil, pero no lo olvide. Primera de Juan 3:8, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. Sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Perdón, bueno, aquí no acabamos. Cuando el Señor le dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes, su padre, son hijos del diablo. Sí. Su padre es el diablo. Se los dijo. Qué tremendo, hermano. Por eso digo que a pesar a veces de que estaban en la escritura. Sí, no, pues conocen la Torah, pero al derecho al revés eran. Y a pesar de eso enseñan ustedes son del diablo, ustedes son hijos del diablo. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, haciendo la voluntad de Dios, y que tengamos esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. No pretendemos decir que ya somos perfectos, no, hermanos, vamos todavía en el camino, proceso. Amén. Así que pues también pedimos de sus oraciones por nosotros, por nuestras vidas, sí, familia, por la congregación. De repente zarandeados, ¿no? Amén, hermano. Así que adelante, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, y reprendan al diablo, porque así lo hizo el arcángel Miguel, hermano, que él no se atrevió a proferir cosa alguna, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que hay que reprender toda obra del diablo, hay que reprender todo eso, hermano, para que tengamos libertad en el Señor, y que nuestra familia, nuestro matrimonio esté, hermano, en las manos del Señor. Así que de antemano, gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo. Les seguimos invitando que comparta la transmisión en Facebook, y que también se suscriba y que nos siga en el canal de YouTube IMED AGS. Así nos puede encontrar, hermano. Hay mucho contenido donde usted puede encontrar predicaciones, enseñanzas, cantos, etcétera, que serán de mucha bendición para su vida. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Los esperamos el domingo a las 12 del día, 12 de la tarde. Bendiciones, amados hermanos.